Estas mesas redondas y las anteriores tienen como no puede ser de otra forma, por el lugar en donde estamos, un análisis crítico constructivo sobre el mundo de la cuadrilla de costaleros, de su formación y, sobre todo, hacia dónde evolucionan en el futuro. Permitidme hoy que os presente en primer lugar a los participantes en esta mesa redonda. En primer lugar, don Fernando Cano, secretario que fue de la Hermandad en el momento de la creación de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad. Don Miguel Murube, hermano y componente también de la primera cuadrilla de hermanos costaleros y ex hermano mayor de la Hermandad, bueno, ex hermano mayor no, antiguo hermano mayor de la Hermandad de Gran Poder. Don José de Anca, también antiguo hermano mayor de la querida Hermandad del Cerro del Águila y muchos años hermano costalero de sus cuadrillas. Y por último, Lucas Maireles, hermano también de la Hermandad, durante muchos años, costalero del Cristo de la Buena Muerte y también antiguo hermano mayor de la Hermandad del Valle. Si os parece, yo tenía preparada una serie de preguntas que las formulo y abrimos, si queréis, el debate de las mismas. Yo la primera pregunta que tenía preparada, abierta, es, bueno, ¿cuál es vuestra visión actual de las cuadrillas de hermanos costaleros y cómo van evolucionando? Si os parece, le cedo primero la palabra a Fernando, que por su condición de secretario en aquella época de la creación de la cuadrilla, pues, bueno, nos puede dar a lo mejor algún perfil de la creación de la misma y después cómo ha visto esa evolución. Buenas noches a todos. Vengo con una enorme satisfacción y también con una gran tristeza, porque está claro que de los componentes de la Junta de Gobierno que en el año 72 tuvimos que hacer frente a la novedosa cuestión para la Hermandad de los Estudiantes que nos presentaba un grupo en principio no tan numeroso, pero que después fue creciendo, ¿verdad, Miguel? Y llegamos a tener una juventud muy dinámica para satisfacción de la hermandad, que desde que habíamos hecho el traslado desde la calle La Araña aquí, pues venía encontrando una frialdad en el mundo estudiantil, porque la separación durante 3 o 4 años de la hermandad residiendo en la capilla de la Anunciación y las distintas facultades, entonces no estaba ni Bellas Artes siquiera, teniendo su sitio y su desarrollo en la nueva ubicación, pues claro, esto había influido enormemente en la cantidad de estudiantes que se incorporaban cada curso a la hermandad. Y era un motivo principalmente en aquella época de preocupación para la Junta de Gobierno. Cuando se presentan unos chavales encabezados por uno que era el machilín de ellos y se quejaban siempre de que en esta hermandad era terrible el poder algún día ir en el último tramo y ver al Cristo. Yo me acuerdo que cogí a uno de ellos y le dije, no tengáis esas aspiraciones de ir en el último tramo para ver al Cristo, porque en esta hermandad no se puede volver la cara, o sea, que aunque vayáis en el último tramo, al Cristo no lo vais a ver. Entonces ellos decían, pero podría haber unas circunstancias que dieran pie a que no hubiera que esperar a tener 50 o 60 años para hacerlo. Y nació, cosa que no está tan clara como lo está lo de la cuadrilla de costaleros, nació la idea de que, haciendo un poco de atracción sobre la familia que tradicionalmente llevaba los ciriales y los incensarios, pues que fueran los hermanos. Digo,
si lleváis los ciriales, lleváis los incensarios, os vais a volver, lo que no podemos hacer ninguno, vais a ver al Cristo y vais a disfrutar. Y se hizo el primer ensayo en los cultos solemnísimos que entonces se celebraban de acuerdo con el Cabildo en el trascoro de la catedral. Pero eso eran 8 o 10, nada más. Y el grupo había ido creciendo y además ellos habían encargado, especialmente en la Facultad de Derecho, de ir haciendo una especie de propaganda soterrada, de si pudiéramos sacar a Cristo, si pudiéramos ir, Y entonces ahí vino la primera petición, una solicitud ya formal, para que se le hiciera llegar al hermano mayor y a la Junta de Gobierno la idea de poder formar una cuadrilla que llevara al Cristo y que por primera vez los hermanos estudiantes de la hermandad fueran también los costaleros del Cristo. Y ahí me paro, porque a partir de ahí la historia se va desarrollando con muchísimos matices que, si hay lugar, lo contaremos. Imagino que poco tendría que ver ese ánimo o ese espíritu que había entonces con lo que ha habido después, ¿no? No sé cómo es vuestra experiencia, los tres habéis sido hermanos mayores de vuestra cofradía. ¿Cómo fue la experiencia con las cuadrillas? ¿Habéis notado cambios desde vuestra época de hermano mayor a la realidad actual que hay? Lucas. Buenas noches a todos. Lo primero, dar las gracias por permitirme participar en esta mesa redonda de la celebración de los 50 años de la cuadrilla de los estudiantes, a la cual yo pertenecí, pero no al principio, ya una vez un poquito más mayor. Cuando sí entro en la cuadrilla o empiezo de costalero es con 15 años en la Hermandad del Valle, en el año 79. Ya 2 años antes habían empezado un grupo de hermanos a salir de costalero. En la Hermandad del Valle es distinto a la Hermandad de los Estudiantes. La nómina es más corta. Luego hacía falta gente de fuera, que no fueran hermanos, que muchos se hicieron hermanos. En aquel momento muchos se hicieron hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque ha evolucionado esa cuadrilla desde el año 77, que es la primera que sale, el Cristo de la Cruz al hombro, actualmente, pues en aquella época todos se hicieron hermanos y éramos hermanos. Sí, es verdad que solo sacábamos 2 pasos de los 3, pero actualmente hoy no podemos mantener y ha evolucionado a los llamados costaleros hermanos. Vamos a llamarlos así, costaleros hermanos, no hermanos costaleros. Es la evolución que ha tenido la Hermandad del Valle, o mi experiencia como costalero, en el que al principio éramos todos hermanos, algunos que se hacían para salir de costalero, otros que ya lo éramos de la hermandad, que veníamos de salir de monaguillo o de nazareno, y hoy en día ha ido evolucionando, se han ido perdiendo todos esos hermanos y ha quedado en la necesidad de los costaleros hermanos, de aquellos que se acercan a la hermandad a salir de costaleros, pero que no son hermanos. Y eso es la evolución que yo creo en algunas hermandades, no en todas. En los estudiantes pues no es así, ni en otras hermandades no, pero en otras hermandades que tenemos menos número de hermanos, pues necesitamos de esos costaleros. Muy bien. Después hay matices ahí que podemos también después hablar sobre ello. Miguel, Pepe. Bien, buenas noches. Para mí es una inmensa satisfacción volver a estar en esta casa compartiendo una mesa redonda como aquel día que hablamos del Martes Santo. La experiencia mía, la que puedo contar, es prácticamente el inicio de la cuadrilla costalero en la Hermandad del Cerro, en el año 89, con lo cual, de alguna manera, podemos extrapolar esta efeméride que se celebra de los 50 años de la primera cuadrilla de hermanos costaleros con lo que ocurrió en el año 88, porque la hermandad nuestra tiene la regla del 87, el 88 decide no salir, ni salir tampoco en la procesión de gloria, y en el año 89 sale, con lo cual hubo que formar prácticamente todo el entramado de la cuadrilla de costaleros, con aquella particularidad de probar recorridos inéditos para Sevilla y para nosotros. Entonces, todo lo que se formó en aquel momento fue
gente joven, como era mi caso en aquel momento, de gente que ya éramos hermanos de la hermandad y que eso que habíamos escuchado de niños, del anhelo de la hermandad de pertenecer a la sesión de penitencia, pues se veía culminado en esos años. Entonces, cuadrilla existía un popurrí de cuerpos en el palio, porque había gente excesivamente harta que pasaron a la cuadrilla del Cristo. Y otra parte pasó al palio, pero prácticamente yo calculo que el 70 al 80% éramos casi que noveles, no habíamos sacado otra cosa que no fuera el cerro. Aquello se hizo a base de muchos ensayos, la ilusión era tremenda, me imagino como en los primeros años en esta casa, donde se suplía pues esa falta de pericia o esa falta de experiencia o esa falta de pericia, pues se suplía con la ilusión y con las ganas de hacer. Eso ha ido evolucionando, y es cierto lo que decía el compañero, ha ido evolucionando en donde hoy ya la hermandad pues tiene un cierto número de hermanos que se han acercado a la nómina o pertenecen a la nómina tras su participación en la cuadrilla, no al revés. Pero prácticamente hasta los años 2000, 2000 y pico, había verdaderos problemas y dramas familiares allí en mi hermandad porque el niño no entraba, claro, el capataz decía que no hay hueco. Entonces era gente de arraigo, gente de peso de la hermandad, pero bueno, no había hueco. Ya hoy en día eso ha ido evolucionando, creo que los tiempos, no sé si son mejores o peores, ya el paso de los años hará valorar esta situación, pero la tendencia que hay en la mayoría de las hermandades es que los costaleros se acercan casi que más a la hermandad porque pertenezcan a la cuadrilla que porque en principio les llame a eso. Sí es cierto de que muchos o una parte de ellos crean esa vinculación y esa devoción a la imagen y después siguen perteneciendo a la nómina. Pero también es cierto, y no hay que ser en esto, no hay que poner paños calientes, hay muchos que cuando dejan de pertenecer a la cuadrilla se acabó la relación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al hermano mayor por invitarme. A mí venir aquí siempre me resulta grato porque me retrotrae a los tiempos de la fundación de la cuadrilla, aunque yo no formé parte de la cuadrilla del primer año, yo entré en la cuadrilla al año siguiente, pero yo viví aquello de la mano de mis compañeros de facultad. Y lo que sí recuerdo es que yo he vivido otras fundaciones de otras cuadrillas, de otras hermandades. En el año 75 yo organicé la cuadrilla de costaleros del Señor del Gran Poder. En ningún sitio he visto un nacimiento de una cuadrilla de hermanos costaleros con la ilusión, con las ganas, con el ímpetu que se vivió aquello en la hermandad de los estudiantes, porque además no se vivía solo aquí dentro y debajo de la parihuela aquella que teníamos para allá, ¿no? Se vivía también en los pasillos de la facultad. Y fue un gran revulsivo, no solo en el mundo de las hermandades, fue un revulsivo dentro de las facultades y dentro de la universidad. Había muchos estudiantes que se admiraban de esto, otros nos criticaban. Antonio Gutiérrez recordará eso perfectamente porque lo vivimos codo con codo. Tampoco puedo yo decirle a ustedes mucho de la evolución de las cuadrillas de costaleros en estos 50 años. En estos 50 años, ya lo sabemos, ha evolucionado todo. La vida no es la que era hace 50 años, ni muchísimo menos. La Semana Santa no es la Semana Santa de hace 50 años, ni muchísimo menos. Yo no digo si mejor o peor, eso sería cuestión de otro debate. Lo que sí puedo decir yo, por lo que veo en las cuadrillas de hermandades a las que pertenezco o a las que tengo cierta confianza o cierta cercanía, es que el fenómeno cuadrilla de hermanos en la hermandad de los estudiantes y en los primeros tiempos de la cuadrilla de hermanos eran cuadrillas de hermanos, es decir, se formaban de hermanos de la hermandad o venían gente que se hacían hermanos para formar parte de la cuadrilla de la hermandad del Gran Poder, aunque mucha gente piense en lo contrario, nos costó mucho trabajo hacerla. No decir, bueno, como el Señor del Gran Poder iba a haber una cola, no, de cola nada, costó mucho trabajo hacerla y formaron parte de ella miembros fundacionales de la cuadrilla de los estudiantes. Pero ese carácter sobre todo hermano, esa base fundamental de la consideración de hermano del costalero, yo creo que se ha ido perdiendo. Y yo lo que veo ahora mismo en las cuadrillas que conozco es que hay unos hermanos costaleros
y hay otros que no sé si son hermanos, están apuntados a las hermandades, pero que yo los veo y por su comportamiento son más casi unos pseudo profesionales gratuitos de las trabajaderas. Es decir, que el fenómeno Hermanos Costaleros, que fue en el año 73 un auténtico ardagonazo y aquello nació también porque las cofradías en aquel entonces empezaban a temer que se iban a quedar sin cuadrilla de costaleros. En los años 60 en España se industrializaron muchas cosas y el trabajo de músculo, el trabajo de carga, de eso se perdió mucho. Entonces las cuadrillas de los llamados profesionales costaba cada vez más tiempo, más trabajo, y formaron una cuadrilla que tuviera garantía, con gente acostumbrada al trabajo duro. Porque claro, nuestro trabajo de hermanos costaleros no era el de estos hombres que salían el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, y que a lo mejor muchos de ellos llegaban a su casa y no tenían ni un cuarto de baño donde ducharse, que también hay que pensarlo. Pero esa revolución, ese ímpetu que tuvo aquello, se ha disuelto y se ha ido convirtiendo, creo yo, en mayor medida de lo que sería deseable, en una pseudo-profesionalidad de la trabajadera. Yo conozco a hombres que salen ahora mismo más en cofradía porque la saca el capataz fulano o porque la saca el capataz mengano, que porque ellos sean hermanos de esa cofradía. Es decir, ayer hablaba yo con el kiosquero del frente de mi casa, este hombre saca ya 4 cofradías en Semana Santa. ¿Y por qué saca 4 cofradías en Semana Santa? Porque la saca el capataz mengano. Si no, no la sacaría. Es decir, ya hay una vinculación del costalero más con el capataz que con la cofradía. Eso es lo que yo he visto en la evolución de lo que es las cuadrillas de hermanos costaleros en el aspecto puramente costalerí. En otros aspectos lo dejo por si se suscita la cuestión. Bien, me ha pisado varias preguntas que tenía, Miguel. Ya aquí. Bueno, al final está bien, ¿no? Yo tenía apuntado, bueno, si pensabais que están integradas las cuadrillas en la hermandad, en la vida del día a día de la hermandad, que yo tengo muchas dudas al respecto. Podemos verlo hoy, yo no me duele en prenda, bueno, pues contar la realidad, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil tirar de ese grupo. Tenía apuntado también si estamos volviendo a una semiprofesionalidad de las cuadrillas, o lo que tú has hablado, si esas cuadrillas, si ese hermano costalero es más costalero de la hermandad o del capataz, ¿no? Entonces, son preguntas, bueno, no sé cómo las juntas de gobierno tienen que atacar esa situación. Realmente yo creo que están cambiando las cosas muchísimo. Yo creo que no quiero hacer todo el gasto. Yo creo que al hermano costalero hay que inculcarle una cosa fundamental, y es que el hermano costalero es un privilegiado. El hermano costalero es un privilegiado, yo siempre lo he sentido así. Y siempre he defendido que es un privilegiado, porque claro, a todo el mundo no se le da la oportunidad de cargar con las imágenes que veneran a la hermandad, ¿no? Por lo tanto, eso es un honor, es un privilegio, y como tal privilegio debe vivirse. Cuando no se vive ese privilegio, pues entonces viene la pseudoprofesionalización, el trabajo puramente de costalero porque es bonito y porque tal, pero se pierde un poco la esencia del asunto. Opino exactamente igual que Miguel en ese sentido y desgraciadamente pues yo lo he vivido siendo hermano mayor de la Hermandad del Valle, con la necesidad de tener costaleros para poder sacar los 3 pasos de nuestra hermandad. Como tú preguntabas, ¿cuál es el papel de la Junta de Gobierno? La Junta de Gobierno entiendo que lo que quiere es lo mejor para la hermandad y en ese sentido que salgan los pasos lo mejor posible y el mejor lucimiento que tengan en la estación de penitencia, porque se ha olvidado un poco el hacer la estación de penitencia, aunque sea dignamente, si no queremos el lucimiento en la vuelta tal, en la esquina tal, en tal sitio, y para eso necesita y permite a los capataces, pues cuando en mi época, cuando yo salía,
pues el paso iba lo justo, incluso uno menos por palo y sin relevo, y Jesús lo ha padecido en la Hermandad del Valle, y aquí está también otro hermano que lo hemos padecido. Alguna vez siendo generoso. Exactamente. Pues hoy en día se le permite a lo mejor que se dupliquen las cuadrillas, y hemos pasado de ir, vamos a decir, los 48 hombres que tenían que ir debajo del paso a ir 80. ¿Por qué? Porque interesa que el capataz tiene privilegio por aquella curva, aquella vuelta, aquella... Y a lo mejor en eso hemos pecado la Junta de Gobierno de no haber sido inflexibles en decir no, esto tiene que salir dignamente, no vamos al lucimiento ni al... Y ahí a lo mejor hemos pecado en las Juntas de Gobierno por el querer lo mejor para nuestra hermandad, no hemos sido capaces de hacer lo mejor que a lo mejor hubiese sido mantener esa cuadrilla de hermanos y ese interés, sino que hemos ido dejando entrar a costaleros que a lo mejor quieren, en el Valle ha pasado en alguna ocasión, chavales que no podían entrar en sus hermandades, sabían que allí sí podían formarse y después daban el salto a su hermandad, que es donde estaban intentando entrar. Porque yo recuerdo mis inicios, no eran 4 ensayos, eran 12, 14, 15 ensayos. Se empezaba en noviembre a hacer ensayos porque había que aprender. Hoy no se enseña. Hoy yo lo que he hecho en falta a los capataces es que no enseñan. 2 ensayos, 3, como mucho 4, y el que venga tiene que saber. Si no, entra otro. Y ese creo que ha sido el fallo de algunas juntas de gobierno. Fernando, ¿qué opinas? ¿Son hermanos costaleros de verdad o es otra cosa? Como mis compañeros de mesa están exponiendo tan perfectamente la evolución y casi la actualidad de las cuadrillas, yo me voy a salir un poco del tema para continuar, porque creo que anecdóticamente puede ser muy agradable, sobre todo para la gente joven que no lo conoce, por donde íbamos antes en la creación de la primera cuadrilla de costaleros. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, refiriéndome a que cuando en el año 72 estos jóvenes empiezan a insistir de que había que formar la cuadrilla, os contaba antes que se les había exigido como contraprestación por parte de la hermandad a lo que ellos querían, ir cerca del Cristo y ver al Cristo. Bueno, pues eso les planteó la hermandad una contrapartida. Sí, pero hay que salir con la cara descubierta, una dalmática, el cordón y la medalla y decirle a Sevilla que yo voy aquí delante del Cristo de los estudiantes. Cosa que se superó perfectamente. Y volvemos a la cuadrilla. Cuando se le hace llegar al hermano mayor y a algún miembro más de la Junta de Gobierno la pretensión de aquel grupo de jóvenes, hubo que se puso las manos a la cabeza, dijo que si estábamos locos, y el hermano mayor en la primera junta de oficiales se vio, porque ya era un poco el rum rum diario de la Casa Hermandad, se vio obligado a exponer la idea de aquel grupo de jóvenes. Estábamos en esta misma sala y las bóvedas no se estremecieron, pero hubo que tronó. No gritó ni chilló, sino tronó. Se nos hacía ver que el Cristo no es de la hermandad, que el Cristo es del Estado, que está cedido a la Universidad de Sevilla, pero que consta del patrimonio del Estado. Y cuando estos niños cojan el Cristo y le peguen en una esquina o en un balcón, era un argumento esgrimido por algunos miembros de la Junta. Y otros argumentaban, estos chavales no tienen ni idea de lo que es llevar un Cristo y llevar un paso y en un espacio totalmente acotado, donde la respiración es difícil. Me acuerdo
que un ex hermano mayor, antiguo hermano mayor, que no estaba en ese momento en la Junta, pero que estaba constantemente en contacto con la hermandad, decía: Fernando, dile a la Junta que lo de los costaleros es una cosa que se va a acabar, porque a los costaleros, que eran en una proporción importante, eran los cargadores del muelle, los que descargaban y los que venían. Y decía don Tomás: a los cargadores los ha echado la Fenwick, que era la marca de unas carretillas que fueron las primeras en salir. Claro, a los hombres que estaban acostumbrados a cargarse 200 kilos de un saco, bajar del barco y montarlo en un camión, aquello había desaparecido. Había además unos precedentes a los que, sin concretar, ha aludido Miguel antes, que era que se estaban presentando grandes dificultades en las cuadrillas de costaleros. En el Santo Entierro Magno, el paso de los panaderos no salió y Rafael Franco se quedó esperando a su cuadrilla, que no apareció. La hermandad de San Buenaventura tuvo un episodio que la gente joven, como no lo haya leído, no lo recuerda. Pero con medio cortejo en la calle, Rechi no tenía un tío que se metiera debajo del paso. Se puso aquel famoso y fraternalísimo acuerdo de la Hermandad de Montserrat de suprimir aquel año que el Paso del Misterio hiciera la estación y que la cuadrilla se fuera a pasar Buenaventura a pasar con la Virgen de la Soledad. La Virgen de Montserrat salió sola. Es decir, eso unido a otras dificultades y a que ya algún capataz dijo que para firmar el contrato con el mayordomo iba a tener que venir con el miembro del sindicato. Esta situación estaba constantemente en el ánimo de la Junta de Gobierno. No se había dado, afortunadamente, la de los estudiantes, pero aparte de los ejemplos que he puesto, hubo otros problemas también muy gordos en otras hermandades. Entonces, después de muchísimas idas y venidas en la Junta de Gobierno, se llegó incluso a consultar con el rector y el rector le pareció bien. Dijo que era una forma de que la hermandad de los estudiantes tuviera una presencia en algo tan elemental como era llevar al Cristo. No sé si se llegó, ni lo recuerdo, pero se habló de consultarlo con Madrid. Volvemos a lo de la propiedad del Cristo. Pero hubo miembros de la Junta de Gobierno que no solo estaban totalmente en contra de la idea, sino que además se negaron por completo a venir a los ensayos, ni a que se les comentara, ni se les dijera nada de lo que podía ocurrir. Y entre las muchas cosas que acabo de exponeros, había una que no dejaba de ser curiosa. ¿Y quién le dice a Salvador el penitente que meta a unos niños a hacer unos ensayos debajo de una trabajadera? Los que conocisteis a Salvador comprenderéis la preocupación, una más, de la Junta de Gobierno en aquel momento. Pero todo se fue subsanando. Se aprovechó que teníamos la parihuela antigua del Paso de la Virgen para hacer unos primeros ensayos. Se habló con Salvador, que en el primer momento dijo que estábamos locos, quizás llevaba una parte de razón, pero Salvador tenía un segundo, que era Manolo Santiago, para descanse, que acogió la idea con un cariño y con un calor, esto adelante, y tal y cual. Y entonces se hicieron los primeros ensayos, de los que hay aquí partícipes que pueden perfectamente recordar cómo cayeron las primeras trabajaderas sobre los hombros de los primeros estudiantes, hermanos de la hermandad y costaleros del Cristo de la Buena Muerte. Pepe, retomamos la pregunta. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Semiprofesionales? ¿No son semiprofesionales? Yo me gustaría hacer una opinión particular, evidentemente, y hablo por
me represento a mí mismo. Utilizamos hoy en día dos términos que coloquialmente parece que atienden a una misma realidad, que es hermandad y cofradía. Y yo creo que hoy en día son dos realidades diferentes. En el caso concreto de los hermanos costaleros, que podría ser asimilable a un gran número de la nómina de hermanos, porque las hermandades organizamos un montón de historias y siempre estamos los mismos, con lo cual podemos tener dos reflexiones. Una, o no les interesa absolutamente nada de lo que organizamos, cosa que dudo, porque aunque fuera por error en algo acertaríamos. Y la otra es que la gente hoy en día se vive más el término cofradía que hermandad. En el caso de los hermanos, de los costaleros, claramente tengo la opinión de que ellos, su vinculación, evidentemente cuando generalizó, habrá muchísimos que no. Pero la gran mayoría, una parte de la mayoría, por eso que contaba antes Miguel, de que hoy en día si no sacas 3 o 4 casi que no eres del grupo, pues viven la realidad de la cofradía, y la cofradía pues lamentablemente tiene un poco de la cuaresma, como también decías tú, y si ya ahora con la norma de la Junta de Andalucía nos van a dejar ensayar 2 veces, pues de aquí a unos años los ensayos creo que van a extinguirse, porque, bueno, estamos como estamos. Los hermanos costaleros están apuntados a esa dinámica, a sus ensayos y al día de la salida. Con lo cual, eso le lleva a una vinculación directa con el capataz. Y se puede estar viviendo eso que ha salido también en la mesa, o que ha comentado Jesús, de que si las cuadrillas son de la hermandad o del capataz. Creo que en esa dinámica del transcurso de estos años, creo que ha podido estar un poco, a mi criterio, la explicación de por qué podemos estar viviendo esos momentos. Hoy en día, también habéis estado hablando, yo, pseudoprofesionales no lo diría. Yo diría que lo anterior a la primera cuadrilla de hermanos costaleros de los estudiantes eran profesionales porque cobraban, y lo de ahora son profesionales pero sin cobrar. ¿Por qué? ¿O por qué hago ese matiz? Porque prácticamente los ensayos y su diario es la perfección del andar, del conjugar la parte de la marcha con el final de la revirada, en fin, todas estas cosas que todos sabemos que ocurren, ¿no? No se va a hacer, sí se hace la estación de penitencia, pero bajo otro concepto. Bajo otro concepto. Eso puede ser un poco, o a mi modo de ver, un poco la explicación en la que estamos. Es cierto que los tiempos andan y corren y no podemos abstraernos de que volver a lo anterior sea mejor ni peor. Las juntas de gobierno, ¿qué responsabilidad tienen? Pues cada una a la que le haya tocado en su momento. Lo cierto es que a día de hoy es muy difícil revertir la situación. Entonces me inclino más a que esto no sea un problema para la Junta de Gobierno, sino que sea un reto para ver de qué manera se puede reconducir, quizás no a lo pasado, pero a enmendar un poco el presente. Y en esa, digamos, reto que tengan las juntas de gobierno de hermanos mayores, pues estará un poco a lo mejor en el futuro o el devenir de las cuadrillas de hermanos costaleros, que se podría llegar a lo mejor a un término medio de lo que había y de lo que actualmente hay. Habéis comentado, tanto Pepe como sí. No, han enlazado las preguntas, las he enlazado tú antes. Habéis comentado tanto Pepe como Lucas un tema que yo sí he defendido, creo que públicamente, en muchas conversaciones, sobre la perfección de los pasos en la calle, las vueltas eternas, el coordinar. ¿No pensáis que influye en la situación que tienen todos los días de la Semana Santa? Antes se salía, se daba una vuelta, se cuidaba una levantada, 2 o 3 en todo el recorrido, y ahora todo tiene que ser perfecto. ¿No creéis que influya, además del crecimiento del número de hermanos, la forma de andar a la cofradía influye
en los colapsos que se estaban ocasionando los días. Por supuesto. Además es la clave, es la superabundancia lo que lleva al abuso. Es decir, cuando las cuadrillas se metían debajo del paso en la iglesia y se salían debajo del paso en la iglesia, y las primeras cuadrillas de hermanos costaleros fueron así, pues no había lugar para tanto chero tachero ni tanto lucimiento, porque había que ahorrar fuerzas. Con los antiguos profesionales más todavía, porque esos señores salían al día siguiente y al otro, y al otro, y al otro. Pero ahora los costaleros no sacan cofradías, sacan trocitos de cofradía. Meto aquí, me salgo en la calle Juan, me vuelvo a meter en no sé dónde y al final ha hecho 3 pedacitos de cofradía, 4 pedacitos de cofradía. Pero claro, eso es el mismo problema. Una banda de música llevaba 35 músicos y yo llevaba 300. Hay bandas que yo he contado las filas, van de a 6 y cuentan las filas y resulta que llevan 30 filas. Son 180 músicos. Claro, la banda dura y un paso tarda en pasar. Lo que tardaba 10 minutos, esos 10 minutos que hay del palquillo a la confitería de la Campana, esos son productos de aquellos tiempos. Ahora de la confitería de la Campana necesitan 10 minutos para pasar la banda. Nada más. Claro, y todo eso en qué se traduce, pues en abuso. Y está la vuelta de no sé cuánto, y la marcha no sé qué, y la otra marcha, y eso aburre hasta el más aficionado. Aburre hasta el más aficionado. Pero yo quería volver un poco a la pregunta anterior, y romper una lanza en favor de los hermanos costaleros. En el sentido de que participación de los hermanos costaleros de la hermandad, pues desgraciadamente, en las hermandades que yo conozco, pocas. Pero en general de los hermanos, que es lo preocupante. Los hermanos en general, sin adjetivos, sin calificativos, los hermanos en general, la participación es muy baja y eso es fruto, desde luego, de la época desacralizada que vivimos. Yo les cuento a ustedes un dato fidedigno que conozco de primera mano. Podrán algunos de ustedes pensar que no guarda relación, guarda toda la relación. Yo fui hermano mayor del Gran Poder desde el año 92 hasta final del año 2000. En aquella época se celebraban en el Gran Poder, la Basílica del Gran Poder, de entre 290 y 320 bodas al año. 290, 320 bodas al año. 10 años después, el bajonazo había sido del 90%. Del 90%. Y eso es el síntoma de una sociedad que dice, la Iglesia no ocurre. Yo no tengo nada que ver con eso. Gran parte de esa gente que no quiere saber nada de la Iglesia son los que después vienen al capirote y vienen al costal. No es solo un fenómeno del costal, es un fenómeno de los cofrades en general. Un fenómeno al que tenemos que prestarle atención. Y además, con suerte, la diócesis del sur de España, porque si de Madrid para arriba ya ni te cuento, ¿no? Pepe, ¿influye el andado de los pasos en el Martes Santo y en el resto de días o no? Parece evidente, excepto cuando lo hacemos al revés, Jesús, excepto cuando lo hacemos al revés. Es evidente, lo acaba de decir Miguel, es un cúmulo de circunstancias, porque yo pensando un poco en el día de hoy, decía, es relevante que se tenga que hacer eso con motivo digamos, destacar al hermano costalero, cuando además se cumplen los parámetros con una gran parte de la nómina de hermanos. Evidentemente el costalero tiene el privilegio y la satisfacción de hacer un trabajo en la cofradía o hacer su estación de penitencia de una manera privilegiada, en el sentido de que todos entendemos que tienes que tener un cuerpo determinado para un momento determinado de cuando te quieras incorporar, que haya un hueco, porque es que si no te quedas fuera. Y eso ha ido llevando, uniendo con lo que he dicho antes, ha ido derivando en que el capataz ha ido también tomando un protagonismo, no buscado por él, no quiero, digamos, sacralizar a nadie ni en ningún colectivo. El capataz ha ido tomando una serie de competencias y atribuciones delegadas por las juntas de gobierno, quizás. Porque, bueno, quizás si te quitabas el problema del colectivo costalero, pues era un problema mero.
se ha podido caer en ese error sin la altura de miras que, claro, los años pasan y las cosas evolucionan. Y como yo siempre digo, ¿no?, cuando escucho a la gente decir, esto necesita un cambio, yo siempre hago el mismo comentario. Las cosas son susceptibles de cambiar a mejor o a peor. Entonces, cuidado. No se ha tenido, digamos, esa perspectiva, posiblemente por el devenir de los días, del tiempo, de nuestra iglesia diocesana, de la propia sociedad, de la política, y en fin, de mil factores que al final influyen en nuestro mundo de las hermandades y cofradías, porque esto lo componemos personas. Todo esto ha traído a un colapso de la Semana Santa, pero ya no solamente a 180. Yo, por contar otra anécdota, 3 caídas de la Esperanza Triana, el primer año 89 llevaba 65 músicos en el cerro. Hoy puede llevar 180 perfectamente. Y además yo retomo las palabras propias que dice Olivera, porque Olivera, que es buen amigo, él dice muchas veces que lleva muchos músicos, suena muy fuerte, pero al menos suena bien. Y yo siempre digo lo mismo, digo, pues aplícate el cuento, porque tú llevas 180. Y además con una cantera que tiene brutal. Todo al final influye en eso. Quizás haya que hacer, lo que pasa, que quizás lo que haya que estudiar es la parte inmóvil de la Semana Santa, no nosotros que nos movemos. Porque si no, corremos el riesgo. Yo pongo el ejemplo del Corpus siempre, yo sé que a lo mejor soy muy pesado y me lo he escuchado 1000 veces. El Corpus de Sevilla, pues bueno, yo al menos tengo edad para eso, pero parece ser que andaba en un declive prácticamente ruinoso. Se tiró de las hermandades para revitalizarlo y ahora, bueno, pues parece ser que en estos últimos tiempos pues el número molesta. ¿Qué queremos? ¿Dónde es el fin? ¿Dónde lo buscamos? Entonces, en la Semana Santa de Sevilla, cuidado con poner ciertas cortapisas, porque si ya hay una secularización de la sociedad importante, si además de todo eso ponemos ciertas trabas a lo poco que quedamos, pues a lo mejor dentro de unos años denotaremos y nos haremos la pregunta de dónde están los que estaban. Indudablemente influye en los cortejos y en las cofradías, porque hoy en día, bueno, como decía Miguel, tenemos los 10 minutos para pasar campana, con la fórmula matemática ahora tenemos 7. Y creo que ha habido debates ya del número de componentes de la música, de que si era conveniente que pasaran todo por carrera oficial y toda esta historia. Pero también la Semana Santa de Sevilla, que muchas veces la circunscribimos a la carrera oficial, yo siempre he mantenido que hay unos círculos de confluencia, porque no solamente cuando estamos transitando para la carrera oficial, cuando nos vamos y llegamos, nos cruzamos, también necesitamos. Ahí también es importante que los cortejos, los pasos, la forma de andar, indudablemente la cofradía, el paso de la cofradía, o sea, el transcurrir de la cofradía lo marcan los pasos. Eso está claro. Siempre se ha dicho que los pasos de palio son la escoba, que se comen los minutos, los pasos marcan. Y si tienes un capataz, pues que es de relumbrón y no atiende mucho a las instrucciones de los fiscales, pues tienes un problema en la calle y después un problema cuando te reúnes con tus compañeros hermano mayor, que haya un montón de retraso, pero bueno. Claro, Pepe, que los pasos andan. Sí, está claro. Los pasos andan siempre. Está claro. Y andan lo que tú quieras que anden, el Sí, fiscal sí, quiera sí, que anden sí, los sí. pasos. Eso está clarísimo. Sobre el tema de que has apuntado antes. ¿Influye también? ¿Crees que influye? Tu día es un día, el Jueves Santo es un día más tranquilo, pero en otros días yo creo que es un grave problema. Bueno, un día más tranquilo hasta cierto punto, porque tenemos un hándicap, el Jueves Santo tiene un hándicap al inicio con los santos oficios en la catedral, que siempre ahí tiene un parón la primera hermandad, la hermandad de los negritos, siempre ha tenido ahí un pequeño parón. Es verdad que las hermandades del Jueves Santo en los últimos años han crecido mucho y tenemos por detrás, ya sabéis todo, la madrugada, un horario restringido, no podemos pasarnos o no se puede pasar la madrugada. Entonces, y crecen las hermandades y en el mismo tiempo tenemos que pasar más nazarenos. Y encima, lo que hemos estado comentando, el andar de los pasos ha cambiado. Antes era siempre de frente, vámonos y vámonos, que hay que guardar la fuerza para poder llegar al final. Ahora no, ahora la fuerza, después de la catedral viene otra cuadrilla y después de la campana viene otra y después... Entonces se pueden lucir, se pueden... Y eso, el Jueves Santo tiene ahí un problema de poderse ver un día colapsado de
de no poder salir la cofradía de la catedral, no poder entrar en campana. De hecho, la Hermandad del Valle hizo un cambio de recorrido para alargar al principio de Javier Lasso la Vega por la Plaza San Andrés y por Daoy, para poder un poco descongestionar. Con las últimas palabras del nuevo arzobispo de restringir el número de hermanos, yo no sé si algún día eso se planteará. Es difícil y los hermanos no queremos que nos digan tú sales este año y sales el año que viene, pero debemos de plantearnos a lo mejor las hermandades o las formas de andar o las formas de llevar las cofradías para que no haya esos problemas de recorridos o de encontrarse unas con otras. Y influyen, y en estos últimos años han influido eso, los pasos, cómo han ido andando, cómo van los capataces, cómo permite la Junta que vayan esos pasos andando, porque lo disfrutan o porque les gusta, pero debíamos de plantearnos a lo mejor el volver, si no a lo mejor a lo primitivo, a lo inicial, pues sí a lo mejor en medio de vámonos a ser más dignos, vamos a un discurrir más digno, pero no tanta floritura y tanta coreografía como últimamente vemos en algunas hermandades, ¿no? Acuérdate que cuando hablábamos en el Martes Santo, nos decíamos, no volveros locos el día de la salida, que os ponía el capirote y se nos olvida todo, ¿no? Pues yo creo que a los responsables de las cofradías, bueno, pues no se deberíamos de olvidar, ¿no? Que ese colapso que se puede ocasionar, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. Yo creo que gran parte, no digo todo, pero gran parte se arreglaría si en ese segundo anillo que está en alrededor de la carrera oficial, pues las cofradías siguieran manteniendo ese ritmo de carrera oficial, que no estamos pidiendo correr, sino simplemente que ese ritmo fuera más acelerado, ¿no? Más. Pero eso pasa porque se le ha dado quizá excesiva importancia a los controles horarios. A lo mejor habría que haber ampliado un poco más esa horquilla. Es decir, oiga, su horario no termina, hablando del día que sea, para días que no tengan esa conflictividad y otro que sí, su horario termina cuando termine en tal punto, que es cuando se dé a usted paso a la que viene. Sí. Quiere decir que está todo muy encorsetado, pero no es el motivo, no es el tema. Si no terminamos hablando del Martes Santo. Bien, lanzo una última pregunta a la mesa, también un poco, digamos, conflictiva, siempre en el ámbito constructivo, ¿no? ¿Se han convertido las cuadrillas en grupos de presión dentro de las hermandades? ¿Son utilizadas? Hombre, yo te puedo decir que en la Hermandad del Valle no, porque no existen pero yo creo que en general sí se han convertido y han sido, en casos de votaciones en cabildos, en elecciones, sí se sabe que en hermandades, en determinadas hermandades, han movido o han puesto o han dejado de poner a una persona, o en un cabildo se ha decidido una cosa, gracias a lo mejor a ese grupo, por lo que hemos dicho antes, que siguen al capataz. Y si el capataz les pide, oye, hay que votar a esto, votar a aquello, pues son 40, 50, 60, 100... Y en algunas hermandades 100 son muchos, ¿eh? A lo mejor en una hermandad, y me va a perdonar Miguel en el Gran Poder, no son tantos. Pero si fuera en la Hermandad del Valle, te diría que se llevarían los cabildos de calle, vamos. Y a lo mejor incluso aquí en los estudiantes, en una hermandad como los estudiantes, un grupo de una cuadrilla de 100, 200 personas, te puede voltear una decisión de una junta de gobierno. Y yo creo que sí, que se han convertido. No solo las cuadrillas, lo que hemos dicho, lo que han comentado también, las bandas de música. También es un grupo de presión, porque estamos hablando de bandas de más de 100 personas. Y a lo mejor depende de que esa banda siga tocando, no siga tocando, el músico siga, y a lo mejor mueven hilos para una votación. Lo comento en relación con la responsabilidad que tiene la persona que utiliza a ese grupo, ¿no? Fernando, ¿qué opinas usted? Bueno, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con Lucas, que me consta
que hay hermandades donde se han decidido ni más ni menos que juntas de gobierno, porque la presión ha sido máxima. Coger al listero y ponerlo en la puerta, y cuando han ido llegando los miembros de la cuadrilla, no se les ha dicho buenos días ni buenas tardes, sino se les ha dado el sobre con la papeleta dentro. Y recuerdo de un buen cofrade que iba a votar con sus 2 hijos varones en un cabildo, y que cuando vio que le insinuaban a uno con el sobre cerrado, no, es que nosotros llevamos, no, tienes que votar esto. Entonces el padre se acercó al listero y le dijo: mire usted, cuando usted había nacido, cuando usted nació, yo ya era hermano de la hermandad, y a mis hijos los consejos se los doy yo. Después ellos pueden votar lo que quieran, pero la idea o el consejo se lo doy yo, así que absténgase usted. Y ese joven cofrade, cuando se presentó en el primer ensayo, le dijeron que no iba a cargar con la cuadrilla. O sea, que lleva razón. Habrá hermandades en las que no habrá un número suficiente de hermanos costaleros como para que puedan ser objeto de presión en un momento dado. Pero hay otras en las que no son. Y estoy contando un caso real y vivido personalmente. Hace 48 horas falleció el padre que se quiso imponer no solo en elecciones. Hace no muchos años, una hermandad, una cofradía de penitencia de Sevilla, hizo ingobernable la cofradía. La presión. Hizo ingobernable la cofradía, la cofradía de costaleros, y acabó pues, nombrándosele a la cofradía que es una cosa que a una hermandad pues la señala, pero que en realidad es un San Martín que nos cae a todos, porque está diciendo que hay una institución de la cofradía que no sabe gobernarse y hay que intervenir. Tiene que intervenir como un papaíto, como un niño chico, la autoridad eclesiástica, poniendo allí a un señor, anulando las facultades de los cabildos, anulando la junta de gobierno, todo. Y eso ha pasado en una cofradía de Sevilla del martes santo hace muy pocos años. Estamos en la misma línea, ¿no, Pepe? ¿Crees que se hipoteca el candidato? Yo haría un par de matices. Utiliza... Yo haría un par de matices. Lo primero que diría es que no son un grupo de presión. Se les ha hecho un grupo de presión. Ellos por sí mismos no se han alimentado. Se le ha hecho un grupo de presión. Y después también me gustaría apelar un poco a la responsabilidad del hermano. Si en una cofradía como la mía, por no poner el ejemplo de otra, son 5.000 hermanos y podemos tener una nómina de 150, 200 costaleros y hay unas elecciones, si eso se convierte en un grupo de presión, creo yo que alguna responsabilidad tendrán los hermanos que no han ido a votar. Y en los cabildos de hermanos, si la mayoría de la concurrencia son costaleros, pues bueno, llamémosle grupo de presión, pero esos son los únicos que han ido a votar. Alguna responsabilidad tendremos los demás, ¿no? Que ese día pues no hemos querido apoyar a la Junta o no apoyar a la Junta, pero creo que, estando de acuerdo con la pregunta mayor, es decir, son un grupo de presión o pueden serlo o han podido llegar a serlo, pero aportaría esos 2 matices. No han llegado por sí solos, sino que se les ha puesto o se les ha encumbrado. Y por otro lado también apelo un poco a la responsabilidad del hermano de número. Que es muy fácil estar en casa y decir que todos los que mandan, bueno, ¿y usted dónde estaba? Que hay que estar, si no, mal asunto. Una última pregunta, y si parece abrimos un pequeño debate antes de terminar. Una pregunta un poco fina. ¿Sois optimistas hacia lo que viene? Hacia la evolución, bueno, no solamente de la cuadrilla de costaleros, sino
de las hermandades en general. ¿Cómo lo veis? Yo soy optimista por naturaleza. Yo retomo un poco un comentario que hice antes en cuanto a uno de los temas que estamos hablando, de que no lo plantearía como un problema, sino como un reto. La historia de las hermandades y las cofradías pues tienen siglos y han pasado por mil y una vicisitudes a lo largo de la historia. Viviéndolo en tiempo presente tienen poca perspectiva para poder analizar lo que está ocurriendo ahora y hacia dónde vamos, ¿no? Hay cosas que parecen un poco evidentes o obvias. Parece que hay ciertos modelos de ciertas cosas que conocemos que se están agotando. Pero la responsabilidad nuestra como católicos, cristianos y como cofrades pues está poner lo mejor de cada uno de nosotros para que las cosas vayan evolucionando en el sentido que quiere nuestra Iglesia diocesana, en el sentido que quiere nuestra sociedad y en el sentido que quieren nuestros hermanos que pertenecen a la corporación. Tú me conoces bien, Jesús, tú sabes que, poco como pienso, las cosas o las arreglas o viene alguien y te las arregla. Ahí corres el riesgo de que no sea después todo lo bien o lo bueno que podría ser. Yo sí denoto, o sea, sí estoy percibiendo desde hace un tiempo acá, no sé si 10 o 12 años, que hay una excesiva legislación, por llamarlo de alguna manera, en torno al mundo de las cofradías. Incluso hemos participado mucho de tener reglas, reglamentos, hemos pecado en toda esa historia. Yo, concretamente, muchas veces le decía a mi Junta de Gobierno, no pongan las más normas ni más historias, que al final los primeros que nos tratamos somos nosotros, pero porque es que ya no nos acordamos de lo que tenemos. Y esto, y don Fernando lo podrá decir mejor que yo, esto se ha gobernado más con el corazón que con el papel en la mano. Si fuéramos capaces de a las nuevas generaciones introducirlas en la hermandad, no tanto al deber como a la obligación, o sea, no a la obligación, sino al deber. Por ahí podrían ir un poco los tiros. La Semana Santa, en líneas generales, yo lo decía el otro día también. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha puesto el tema de las mascarillas, sí o no. Ya hubo un conflicto en una hermandad. Claro, eran recomendaciones. Me parece perfecto. Pero claro, lo que ha hecho el político es dejarle la patata caliente a la Junta, porque cuando la Junta decide si mascarilla sí o mascarilla no, ya hay una obligatoriedad. Usted me recomienda, pero ahora me pone a mí el problema de que yo obligo. No, mire usted es la autoridad, usted no me recomiende. Usted está para decirme lo que yo tengo que hacer o no hacer. Y nos tomamos, o nos asumimos una serie de encomiendas que no son nuestras. Culto, formación y caridad, en línea general. No me sabe usted de aquí. Ni soy médico, ni sanitario, ni biólogo. No quiero saber nada. Que me digan lo que tengo que hacer. Y ya después nos veremos en el camino. Yo siempre digo que en la vida, algunas veces te toca hacer yunque y otras martillo. Y últimamente, pues somos más yunque que martillo. Hombre, yo soy optimista, pero no sobre esto del mundo cofradiero y cómo va a seguir siendo la Semana Santa, cómo va a seguir siendo la Semana Santa. Yo de eso ahí no soy tan optimista, sobre todo porque veo que en el futuro inmediato o en la actualidad las hermandades en cuanto a la Semana Santa se están dejando intervenir por las autoridades. Con el asunto del tema de la seguridad, las cofradías han dicho sí, la seguridad que la regulen los políticos y nos van a hacer la Semana Santa a la medida del político. Pero yo soy optimista en lo que es el espíritu de las hermandades. El Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, ya dijo que en el futuro la Iglesia será minoritaria. Por lo tanto, apliquémonos el cuento porque nosotros formamos parte de la Iglesia. Pero también es verdad que el Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Lo que hace falta es saber si nosotros queremos estar con el Señor. Y vuelvo a lo que decía al principio, es fundamental el ideal en las cosas que acometen las hermandades.
Ese ideal con el que se acometió la formación de la primera cuadrilla de esta hermandad por aquel grupo de estudiantes y por aquella junta de gobierno, hizo posible que aquello fuera un revulsivo, en el mundo de las cofradías, aquello fuera un revulsivo en el mundo de la universidad, y hoy, 50 años después, estemos hablando de eso. Yo siempre recuerdo, y la recuerdo porque la uso como oración, el retrato mejor que se ha hecho de la idea del estudiante costalero lo hizo Rafael Duque en un soneto que compuso aquel martes santo, precisamente, que yo me lo sé porque, repito, lo uso como oración muchas veces. ¿Cuánto tiempo, Señor, hace que espero sentir el peso de tu cuerpo inerte, porque pueda arrullar tu buena muerte mi pisada de amor de costalero? Qué blando debe ser ese madero que ya que me serví. Qué inmensa suerte, Cristo muerto de amor, poder tenerte esta tarde de abril por compañero, y al fin juntos, arriba tú, dormido entre el clavel y el cirio estremecido que alumbra tu barroca maravilla, mientras yo abajo en mi trabajadera abro tu rota flor de primavera al aire penitente de Sevilla. Ese era el espíritu de la cuadrilla. Rafael Duque, bueno. Cofrade. Por ahí, el optimismo, ¿cómo va? Por el teatro. Pues yo también soy optimista. ¿Qué quiere que os diga? Yo en mi vida personal siempre he pensado que no hay mal que por bien no venga, y siempre la botella medio llena, y si algo tiene que pasar será por algo bueno que va a venir después. Entonces yo soy optimista con las cofradías. Tenemos que aprender, tenemos que estar ahí, no desfallecer nosotros y seguir enseñando a los que vienen atrás, los más jóvenes. Quizá irán aprendiendo, los jóvenes siempre toman sus propias decisiones, pero bueno, algunas serán desacertadas y otras serán acertadas, como las que tomaron en ese momento esos jóvenes de querer ser costaleros, de esa junta, de querer o de dar ese paso para que salieran esos jóvenes costaleros. Y gracias a eso, pues otros jóvenes que éramos más pequeños y con el tiempo, pues pudimos ser unos privilegiados y poder llevar sobre nuestros hombros a nuestras imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar siempre en positivo, de que, bueno, en la vida y en los siglos que tienen las hermandades habrán habido altibajos y habrán habido malas épocas y habrán resurgido. Pues si a lo mejor pensamos que esta no es una buena época, seguro que en el futuro vendrán mejores épocas. Y yo soy optimista también. Pues comparto el optimismo de los compañeros de mesa, como no podría ser de otra forma. Tengo la satisfacción de pertenecer a la Junta de Gobierno que dio el paso adelante en aquel momento, y dentro de ella al trío de mis inolvidables compañeros Ricardo Mena Bernal y Francisco Palomo Ruiz, que fuimos los que de alguna forma dimos el paso constante hacia adelante y obligamos en parte a la Junta a seguir para adelante. Después hubo muchos miembros de Junta que vinieron. Antonio Jiménez lo trajo a su hijo Fernando, que dijo que se metía debajo de las trabajaderas, con lo cual ya contábamos. Pero sobre todo aquel grupo de muchachos que hicieron la proeza de sacar por primera vez como cuadrilla de costaleros a una imagen en Sevilla. Se comentó, como siempre ocurre con todas estas cosas, que había un antecedente de un grupo de docena y media de muchachos que sacaban a la Virgen de las Aguas por los alrededores del Salvador con motivo del pregón de la gloria. Pero claro, coger una parihuela pequeñita por calle Córdoba a la Plaza del Pan y volver al Salvador no es hacer una estación de penitencia. Tan es así que a Salvador el penitente, la Junta de Gobierno contrató con él la cuadrilla el primer año, y Antonio se acordará perfectamente de lo que estoy diciendo, porque había quien pensaba
que si los muchachitos llegaban a la puerta de Jerez ya habían hecho una proeza. Y entonces, pues, la cuadrilla de Salvador, un par de palos por cada una de las situaciones, se situaron en la puerta de Jerez, se situaron en el Postigo del Aceite, llegaron a la Plaza Nueva, y cuando los que estaban en la calle San Eloy presenciaron que la subida del Cristo ante el antiguo Bar Flor, a pulso, como se empezaron a hacer y se siguen haciendo la subida del Cristo, tardó 18 minutos en llegar al palquillo. La campana se puso en pie, hubo un incomprensible pero justísimo aplauso a aquello que Sevilla estaba viendo, que la hermandad, con su carácter penitencial, no lo acogió con demasiado gusto. Pues los mismos costaleros vinieron y le dijeron: Salvador, nos vamos para casa. Y Salvador, con su carácter: es verdad, los niños han demostrado que no hacéis falta para nada. Eso trascendió hasta tal punto que al año siguiente ya hubo otra hermandad en Sevilla que sacó cuadrillas de costaleros, y después la historia la conocéis. Surgió no solo en los pueblos de Sevilla, sino que traspasando fronteras, en Huelva, en Córdoba, en Jerez, y hoy día el fenómeno de las cuadrillas, para mí siempre mal llamadas de profesionales, no son como tal, porque también la hay un poco de mezcla, pero lo que hace 50 años en la Hermandad de los Estudiantes hicieron da lugar a que hoy lo estemos celebrando, porque es algo que está vivo y es consustancial a nuestras Semanas Santas, y el motivo de amplia satisfacción para los que lo vivimos en aquel momento. Perdonadme que personalmente me ceda diciendo que para los que estamos viviendo los 50 años somos muy pocos, pero somos algunos. Y que el Señor, y lo digo optimistamente como mis compañeros, proveerá. Ahí se ha hecho referencia al estaré con vosotros hasta final de los siglos. Por la cuadrilla de costaleros serán las que lleven la Semana Santa de Sevilla adelante en el futuro. Muy bien, pues si os parece, abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta a la mesa. Sí, Manolo. Buenas noches. Primero saludo a los integrantes de la mesa y retomando quizás a uno de los primeros temas que ha salido, se ha hecho alusión a los costaleros pseudo profesionales, se ha separado también el concepto de hermandad y de cofradía, y yo os quería preguntar si no creéis también que esa pseudo profesionalización, por llamarlo de alguna forma, no se puede deber también a que de unos años para acá, por lo menos yo que soy hermano costalero de esta hermandad también lo percibo así, hay mucha gente, ¿no creéis que mucha gente que ve el sacar pasos a la calle como un hobby, como una afición? Hay gente cuya dedicación fuera de su vida personal y profesional, lo mismo que gente en el deporte, pues prefiere sacar cofradías. No sé qué percepción tendréis vosotros. Pues yo desgraciadamente estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que hay no muchos, pero sí hay a lo mejor algún grupo de costaleros que lo que le gusta es el costal. No es que sea afición, a ellos les gusta ser costalero. Hay quien le gusta salir con el incienso o con el cirial, pero que son hermanos. Pero a lo mejor hay otros que lo que les gusta es el costal. Y han cogido, digamos, a lo mejor quieren emular a aquellos profesionales que hacían la corrida completa y que salían todos los días, y van buscando a lo mejor algunos, pues eso, y van buscando lo que pertenecer a la cuadrilla de determinado capataz que saca determinados pasos, y entonces van saliendo, si no todos los días, que los ha habido, yo los he conocido,
gente que han salido todos los días, porque han tenido un capataz o han cambiado de capataz y han salido casi todos los días o todos los días de Semana Santa. Y yo creo que sí hay algunos que su afición es el cóctel. Ellos no serán a lo mejor hermanos de alguna hermandad, no lo digo, no lo discuto, pero creo que de otra lo que es la afición del cóctel. Yo creo que en el fondo de lo que tú comentabas, que también estoy de acuerdo contigo, en el fondo de lo que comentas, yo creo que hay una gran falta de formación cristiana. Porque para que a ti te lleve un esfuerzo físico de ese calibre a meterte por afición, es porque no tienes ninguna otra cuestión por la que meterte. Y precisamente por la que te deberías de meter a un paso para llegar a un titular es la que no conoces. Entonces, ahí tendremos todos que entonar mea culpa en que no hemos sabido o no hemos animado o enfocado bien para que haya una mínima formación. Yo el otro día, escuchando el tema, por ejemplo, de lo que decía el arzobispo del tema del restaurante nazareno, cosa que yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto, entre otras cosas porque a la mayoría de las hermandades van a tener que cambiar las reglas, porque quien tenga metida la papeleta de sitio en la cuota, mal andamos, porque claro, yo pagaré si salgo. Si me prohíbe salir, yo pongo un ejemplo muy claro, si nos vamos a comer y pago yo, por lo menos que me guste la comida, si no, no nos vamos. Eso que te estaba comentando, en el mundo de los hermanos nazarenos y costaleros se podrían hacer pasos intermedios a lo mejor. Oiga, usted para pertenecer a la cuadrilla de hermanos costaleros necesita 1 año de asistencia a culto, o sea, una pequeña, digamos, formación, no obligación, formación. Quien esté dispuesto, porque tampoco me puedo negar a que alguien que no estaba debidamente formado y no era un cristiano mejor con una formación mínima, que no, de mi parte, que no la tenga y recuperemos a un hermano más. Porque solamente con que recuperemos a uno, ya hemos recuperado mucho. Lo que pasa es que el tema de la formación, las hermandades se azotan mucho con el tema de la formación, pero el tema de la formación es muy complicado. Porque la formación empieza en la casa del hermano. Y en los colegios. Y en los colegios. Que, sí, por eso decía. Sobre todo en la familia. Sí, entonces, el hermano que llega, ya que le pedimos, porque así lo exige la autoridad eclesiástica y es lógico, la partida de bautismo, pues tiene por encima el agua que le echó el cura aquel día, pero nada más. Porque en su casa no se oye hablar de esto. Entonces, claro, que la hermandad supla todo ese vacío anterior es muy difícil. Es muy difícil. Por eso Por eso está profesionalizado. Claro, eso es uno de los temas, claro. Y hay algunas hermandades que les interesa que sean profesionales porque si no, no tenemos que hacer para acá. Sí. Estamos también haciendo una tarea, o sea, que todo es un poquito complicado. ¿Alguna pregunta? A raíz de lo que habéis hablado, y estoy muy de acuerdo con Pepe, los costaleros como grupo de presión hay gran parte de culpa del nuestro hermano. Pero yéndonos a eso hace 50 años, o quizás nosotros empezamos con esos 45 y Miguel lo vimos una vez, ¿hubo miedo por parte de la Junta de Gobierno que empezaron a ver hermanos costaleros que el meter hermanos costaleros podía acabar con la Junta de Gobierno? No. Entonces, bueno, e incluso ahora, alguna vez, y vosotros sois miembros de Junta, o sois miembros de Junta y conocéis a muchos miembros de Junta, ¿alguna vez alguna hermandad se ha visto la tesitura de decir, como meta este camarada, este me viene con 150 tíos, yo aseguro que los pasos van a ser los mejores que se pasen de Sevilla, no me van a faltar para traer la vida, pero este tío, dentro de 3 años, que me dio con él, me tumba. ¿Creéis que eso pasó en su momento y fue importante la toma de decisiones? ¿Y creéis que puede pasar ahora en determinadas hermandades que tengan miedo a lo mejor a el equilibrio de decir, me aseguro sacar los pasos magníficamente bien, pero ojo, estoy metiendo aquí a 150 personas que tienen un margen de negocio? En mi caso, no, ¿verdad? Pero por una cuestión sencilla, para que haya un grupo de presión tiene que haber un cabecilla. Si no hay cabecilla, todo grupo de presión tiene un líder. El grupo no tiene cabeza.
va detrás del líder. Entonces lo que hay que tener cuidado es con que no haya un líder. Y para que no haya un líder, yo siempre fui partidario de llamar a los capataces, a los que tenían sus cuadrillas antiguos, que vienen, enseñan la cuadrilla, se acaba la Semana Santa y se van a su casa. Pero lo malo ha venido, casi siempre ha venido de parte de esos capataces que no eran capataces antes y que han cogido y se han apoderado del grupo. Entonces llevan al grupo a donde quieren con el martillo y de fuera a Parihuela también. ¿Entiendes? Y por ahí es por donde han venido los huesos. Si eso no se ha vigilado y se ha creado que es el cabecilla, pues ya está el grupo de presión, y el grupo de presión en algunas cofradías han hecho lo que le daba gana. No solo en las elecciones, como he dicho antes, sino durante la vida de la Junta, haciendo ninguna nada. Yo quería abundar también en lo que ha dicho Miguel. En lo que yo recuerdo en la época mía, cuando yo empecé de costalero, estoy hablando del año 79, las hermandades contrataban a los capataces, eran contratados, no eran hermanos, eran contratados, con lo cual el capataz no se metía en decisiones de la hermandad, simplemente venía, enseñaba a los chavales, nos enseñaba, sacaba los pasos, en este caso el Jueves Santo, hacía la desarmada y hasta el año que viene. Ahora, como ha dicho, ahora han surgido, y entre ellos yo fui capataz durante 3 años en la Hermandad del Valle, los hermanos capataces o los capataces que se hacen hermanos, y entonces cogen a ese grupo y los van, digamos, atrayendo a sus intereses o a los intereses a lo mejor de alguna tercera persona. Ahí es donde está a lo mejor el fallo de las juntas de gobierno o de las hermandades. Es lo que yo entiendo, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, pues damos por terminada esta interesante mesa redonda y permitirme antes de que pasemos a tomar una cerveza y poder seguir hablando de capataces y de hermandad, pues hacer entrega a los miembros de la mesa de un pequeño detalle. No es otro que una reproducción de las antiguas pontificios que estaban en nuestras facultades antiguamente. Fernando, te entrego este crucifijo y te agradezco mucho tu presencia. Miguel. Gracias a ti, la hermandad, y además, después de imagen, estoy emocionado, porque esto lo pinto en padre. Sí. Los que estaban en la facultad de Derecho, los pinto en padre. Y para mí, te puedes imaginar lo que supone el que tener yo ahora en mis manos una reproducción de Cristo de lo que él pinto. Muchísimas gracias, de verdad.